Hola, bienvenido y bienvenida a nuestro canal y a una nueva reunión virtual de Gracia y Verdad. A continuación vamos a escuchar una alabanza que se llama Rey, interpretada por nuestra hermana Patricia Andrés, y luego una poderosa palabra que en esta ocasión la trae el pastor Eliezer Castro. Yo anhelo que esa palabra toque tu vida como lo hizo con la mía. Al terminar, dale like si te gustó, suscríbete y participa en las reuniones de todos los domingos que tenemos vía Zoom con el link que te dejamos abajo. Que Dios te bendiga y tengas una hermosa semana. Y tú nos guiarás con tu gracia y en la presencia del Señor somos libres. Hacemos un nombre en alto al único Rey. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia, Señor, en tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre sobre la creación. Tú eres rey, oh, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres el rey. Solo tú, Señor, por eso te adoramos. Acompáñenme a la lectura de la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo
vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Vamos a orar. Señor y Dios Santo, por favor, bendito Padre, en esta noche, háblanos a través de tu bendita palabra. Que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde como dice la Escritura. Háblanos a través de este bendito libro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera razón por qué aquellas personas vivían con esa pasión tan entregada, la encontramos en el versículo 3. Dice: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Esa palabra indubitable es una palabra que da la orden de que es algo certero, algo confiable, algo verificable totalmente. Indubitables, esas pruebas. Y la primera razón de por qué aquella gente vivía así es que entendían que no servían a una religión, que servían a un Dios vivo y verdadero, que no era algo ficticio, algo falso, una secta, una religión, que era un Dios vivo y verdadero, una relación. La primera razón, hermanos queridos, por qué vivían de aquella manera, es que servían a un Dios vivo. Ahora, quiero que pensemos en eso. En 1 Corintios capítulo 15, no lo busquen, versículo 3 en adelante, la pluma del apóstol Pablo empieza a escribir y dice: porque os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Después, dice, después apareció a Cefas, después a más de 500 hermanos, después a Jacobo, y después dice, y por último, como a un abortivo me apareció a mí, hablando el apóstol Pablo. En el capítulo 15 de Primera de Corintios nos muestra esas pruebas indubitables, esas pruebas que son confiables, de que es un Dios vivo. Primera de Corintios capítulo 15 dice, porque os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La primera evidencia de que lo que creemos es una realidad es la evidencia de este bendito libro. Dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. De Génesis a Apocalipsis hay aproximadamente 4.000 años. Escrito por aproximadamente 40 hombres, porque algunos eran los que escribían. Diferente tipo de personas, de clases sociales, de cultura, en diferentes lugares, en diferentes situaciones. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis se complementa esa realidad de que Cristo tenía que morir conforme a las Escrituras. Génesis capítulo 3, versículo 15. Nos muestra ese pasaje de Génesis capítulo 3, cuando por desobediencia del hombre, dice la Escritura que Adán y Eva se escondieron. Llega el Señor y los busca. Le dice, ¿por qué se esconden?
nos dimos cuenta de que estábamos desnudos. ¿Cómo que se dieron cuenta de esto? Y empieza a culparse el uno con el otro. Ahora, Dios los tuvo que buscar. Él ya sabía lo que habían hecho, pero quería confrontarlos con la realidad. La escritura, que ellos sabían, Dios en ese momento les cubre con pieles de animales, lo cual nos da la idea desde Génesis capítulo 3, que un animal inocente tenía que morir, derramar su sangre para cubrir el pecado del hombre. Todo eso empezaba a apuntar a Cristo. Ahora, la escritura nos muestra que lo primero que hizo Noé después del diluvio fue hacer un sacrificio. Fue hacer un sacrificio de un animal inocente porque tenía que agradar a Dios. Abraham, el altar del sacrificio. Después, más adelante, aquellos hombres de Dios, como Moisés, dice la escritura que en el lugar santísimo se tenía que ofrecer el animal inocente. En Éxodo capítulo 12, nos dice la escritura que cuando salieron de la esclavitud, el Señor les mandó que mataran un cordero, un animal inocente, que fuera molido, que su sangre se colocara en el lintel para cuando apareciera el ángel de la muerte, el primogénito iba a ser protegido. Era un animal inocente. Tenía que morir. Tenía que morir. ¿Pero por qué? Porque apuntaba a la cruz. Abraham en Génesis capítulo 22. Dice la escritura que Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. Dice que caminaron 3 días rumbo a aquel monte y en un momento el muchacho le pregunta: Padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? El Señor se proveerá. Pero la escritura nos habla que el muchacho podía cargar la leña, entonces aproximadamente tenía unos de 13 a 15 años. No era un pequeño. Él en un momento se dio cuenta de que era el sacrificio. ¿Sabe? Yo bato el récord de los 100 metros planos. Pero este muchacho y el padre iban a aquel lugar. El padre es algo increíble lo que le dice a los siervos: yo, el muchacho, iremos y volveremos. ¡Qué increíble! Él sabía que aún lo que le había pedido Dios, no solamente el sacrificio, sino el holocausto, lo iba a resucitar aún de las cenizas. Llegan al lugar, el ángel detiene la mano de Abraham y le dice: Abraham, sé que temes a Dios. Y aparece un carnero enredado, un animal inocente, y muere en lugar del muchacho. Y aquel día, Génesis 22 nos dice que se conoció Dios con un nombre: Jehová Jireh, el Dios de la provisión. El carnero en lugar de Isaac apuntaba a Cristo, el Dios de la provisión. Cristo en el Calvario, en el lugar tuyo y en el lugar mío. Moisés, todos los sacrificios. Salomón en la inauguración del templo, los sacrificios para cubrir el pecado. Ahora, estos sacrificios, dice el libro de Hebreos, que eran por el pecado aún del mismo sacerdote, porque no era perfecto, tenía que ofrecer un sacrificio, colocaba la mano sobre el animal primero, dando indicación de que moría por los pecados del pueblo. Y esa era la forma en que podían tener relación con Dios. Isaías capítulo 53. El profeta Isaías escribió aproximadamente 700 años antes de la llegada de Cristo. Isaías 53, algunos escritores dicen que es la cámara de tortura para los judíos, porque está clarísimo de que el Mesías tenía que morir. Isaías capítulo 53, 700 años antes, nos muestra lo que iba a ser ese sacrificio, el cordero inmolado, molido por nuestros pecados. Si ustedes leen Isaías 53, van a darse cuenta del cumplimiento del profeta 700 años antes de lo que iba a ser el Mesías. Es un libro de adoración, Isaías, de ver cómo la perfección de la Escritura, todos los salmos y sus profecías apuntaban a la cruz de Cristo. La evidencia de la Escritura, desde el libro de Génesis, si leemos Miqueas, Malaquías, cómo había de nacer de una virgen, cómo tenía que nacer en Belén, cómo tenía que ser de la tribu de Judá.
Estos hombres no conocieron a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas, que vivieron en el tiempo del Señor. Pero todo iba apuntando a esa perfección. Y llega el momento de la cruz. El momento de la cruz, de que la evidencia se tenía que cumplir. Y cuando el muchacho le dijo a Abraham, Isaac le dijo, Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Saben cuándo se respondió esa pregunta? Cientos de años después, cuando Juan el Bautista está con esos dos discípulos, con Juan y Andrés, y ve que viene Cristo, y les saca la mirada de él y les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que venir para cumplir con la evidencia de que Jesucristo iba a pagar por nuestros pecados. Hermanos queridos, el pecado es algo grave ante los ojos de un Dios santo que exige justicia. Dios es santo, es majestuoso, pero el pecado ha afectado a la humanidad a través de todos los tiempos. Y ante esa santidad tenía que venir el que era sin pecado, que es sin pecado, el justo muriendo por los injustos, el que era y será sin pecado, muriendo por los pecadores. Tenía que sufrir en el Getsemaní, tenía que llevar la corona de espinas, tenía que sufrir el flagrum romano, un látigo de tiras, de hueso y metal que desfiguraba a la persona totalmente. Tenía que cumplirse Isaías, molido totalmente por nuestros pecados. La burla, el cumplimiento de los salmos, la angustia, la soledad. Y yo pienso, hermano, que lo más difícil, el desamparo del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento en que llevaba los pecados de la humanidad, tenía que morir. Y la evidencia de la Escritura es clara de que era la única solución para pagar por tu pecado y por el mío. No había otro remedio. A través de todos los tiempos, el hombre ha intentado satisfacer a Dios porque es nuestro legalismo. A veces con las buenas obras. Yo hago cosas buenas para Dios. A veces con la religión. Más de 3.000 religiones. A veces con la filosofía. A veces con un legalismo total. Pero ninguna de esas cosas puede pasar esa barrera del pecado. La paga del pecado es muerte. Desde siempre la paga del pecado ha sido muerte. Por eso tuvo que morir el animal inocente para cubrir a Adán y a Eva. Y la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Estamos hablando en evangelismo de la realidad del infierno. El infierno es real, el diablo es real. Desde Génesis capítulo 3, engañando la humanidad. Cristo tenía que morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La evidencia. Ahora, 1 Corintios dice que murió, fue sepultado y resucitó. Resucitó. Y la Escritura dice en 1 Corintios que al primero que apareció fue a Cefas, que es el apóstol Pedro. ¿Por qué Cefas? Recordemos a Pedro un poquito. Señor, si es necesario, yo voy hasta la muerte, pero no te voy a negar. Nos vemos identificados, ¿no? Somos así. Y remató diciendo, Señor, ellos, otros te negarán. Yo no. Otros lo podrán hacer, yo no. Yo voy hasta la muerte. Pedro, va a cantar el gallo 3 veces y me vas a negar. Y dice la Escritura que Pedro empezó a caminar, entró a aquel lugar y una criada le dijo, tú eres discípulo de Cristo. ¿Yo? No. El hombre que iba a ir hasta la muerte le negó 1 vez, 2 veces. Y las ironías de la vida
saliendo a la puerta un familiar de Malco, aquel que le había cortado la oreja. La tercera vez, tú eres de los mismos. No. Y con palabras fuertes, el gallo cantó, miró al maestro, y el versículo dice, terminó llorando amargamente. Y preguntémonos, piensen ustedes, ¿qué hubiera sido de la vida del apóstol Pedro si no se hubiera encontrado con un Cristo resucitado? Yo no sé lo que hubiera sido. Yo creo que hubiera hecho lo mismo que Judas. Pero la Escritura nos dice que ese Pedro que le negó, que terminó llorando amargamente, y después lo pueden leer en su casa, en Hechos capítulo 2, se levanta y predica ese increíble sermón ante el Sanedrín, ante las autoridades judías, y le dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Mesías. Y predica el Evangelio. Increíble, allí en ese sermón de Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 4 dice que va a la cárcel por causa del Evangelio. Empieza a ser perseguido. Fue hecho prisionero, maltratado. Pero la escritura secular, la historia secular, dice que murió por mano del emperador. Y cuando lo fueron a crucificar dijo, no me crucifiquen como Cristo. Crucifíquenme en cabeza abajo, porque yo no soy merecedor de eso. Y dio su vida por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque entendió de que Cristo había resucitado. Es un Dios vivo. Primera de Corintios después dice que se apareció a Jacobo. Si buscamos en la Escritura, Jacobo era el hermano del Señor. Aquel que en los evangelios se burlaba de él. Aquellos que no creían. Pero la Escritura en Hechos nos lo muestra como un líder en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Cuál fue ese cambio? Que entendió que Dios es un Dios vivo y Cristo resucitó. Y después dice que se apareció a Pablo, aquel hombre que consintió en la muerte de Esteban, que perseguía a los cristianos y los llevaba a la cárcel. Y después es el hombre que da su vida por causa del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué vivían así? Porque entendió que servía a un Cristo resucitado. No era una mitología, era una realidad. Y hermanos queridos, hay un escritor que se llama John McDowell. Este hombre escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Era muy bueno en lo que hacía, pero le pidieron que probara que eso era mentira. Se encontró con Cristo. Y en ese libro, Evidencia que exige un veredicto, resume el capítulo de la resurrección así. Dice, los millones de seguidores de Mahoma van a su tumba y allí está. Los hindúes igual. Y todas las religiones, la tumba de su Dios está allí. Pero si los cristianos vamos a la tumba de nuestro Dios, está vacía. Porque Cristo resucitó. Tenemos un Dios vivo, no una mitología ni una religión, sino un Dios que venció la muerte, intercede por nosotros con nuestra debilidad, nos escucha y dice la Escritura que está nuestro, nos protege, nos cuida y se va a cumplir su voluntad. Nací en la ciudad de Bogotá, Colombia. Tuve una infancia normal, padres muy derechos, no creyentes, papá un hombre que tenía su trabajo, tenía una empresa, muy moral, me enseñó toda una vida, me enseñó a trabajar. Mamá con la política. Y el recuerdo de mi infancia fue el trabajo de papá, el lugar donde estudiaba y mi casa. Me cuidaban mucho porque Bogotá es una ciudad como Buenos Aires, pero en ese momento la droga estaba en todo su apogeo y me querían cuidar. Ahí le estoy hablando de
del año de todo lo que ustedes conocen con la novela del cartel de Medellín y todo esto. Entonces Colombia era inundada de droga y la juventud fue la que peor sufrió. Y a pesar de ese cuidado, a los 12 años cometí el error que cometen los adolescentes cuando creí que me llevaba el mundo por delante y quise probar, no me va a hacer daño, lo voy a controlar. Comenzó como un juego, después lo hacía cada mes, después empezó la pasta base, la cocaína, el alcohol, la noche. Soñaba con ser un ingeniero, me gustaba mucho el estudio, matemáticas y física era mi pasión. Pero el muchacho que soñaba con eso terminó, ya me había inscrito en la universidad, pero estaba muy mal, hablé con papá. Le dije, viejito hermoso, ayúdame, soy un adicto a la droga y al alcohol. Empezaron las ayudas de afuera hacia adentro, imposibles, centros de rehabilitación, psicólogos, terapeutas. En el último centro estuve 9 meses. Un día los encerré a todos y a las 3 horas ya estaba haciendo lío. Se cansó papá. Me dijo que me tenía que ir de casa porque tengo 3 hermanos menores, hermosos, gracias a Dios los 3 están muy bien, nunca consumieron. Y me fui y no se me ocurrió mejor idea que irme a una favela a hundirme en un mundo que jamás me imaginé. Empecé a meterme en ese mundo, a vender, a meterme en líos, a vender droga. Termina las consecuencias, condenado en una cárcel, donde jamás me imaginé, donde mi familia, una familia muy buena, jamás se imaginó que iba a llegar. Llego a la cárcel, me llevan a una celda donde había un hombre de unos 50, 55 años. Estaba por una extorsión de un cuñado suyo. A veces hay inocentes en la cárcel. No sé si es un ángel, cuando llegue al cielo me lo va a decir el Señor. Y este hombre, desde que llegué, me empezó a hablar de Cristo. Pero me predicaba el evangelio muy claro. Me decía, tu problema no se llama droga, no se llama alcohol, no se llama lo que hiciste, delincuencia, se llama pecado. Y ese pecado te condena al infierno, pero Cristo murió por vos. Yo le decía, no me hable de eso, que yo no creo en nada de eso. Bajaba al patio de esa cárcel, patio séptimo. Habían aproximadamente unas 800 personas en ese patio. Predicaba el evangelio, le decían de todo, algunos escuchaban. Y me impactaba que yo lo veía orando a las noches. Yo decía, este hombre está loco, ¿a quién le habla si yo no veo a nadie? Y un día impactó mi corazón verlo llorando con Dios para que tocara mi corazón. Fueron pasando los meses y me deprimí en aquel lugar porque empezaron a matar mucha gente y yo pensé que al otro día me tocaba a mí. Y en medio de esa depresión tan grande que tenía, hablé con este hombre y le dije, Humberto, háblame del Dios que usted dice que me puede salvar y me puede cambiar. Me habló el evangelio muy claro, como les dije. Me habló de la muerte de Cristo por mis pecados, de mi condición de pecador perdido rumbo al infierno, pero que Cristo había pagado por mis pecados y que había resucitado y se fue de la celda. 15 de septiembre del año 90, me arrodillé solo, arrepentido con Dios, confesando mi pecado y creyendo en Él, en su muerte y en su resurrección. Tiempo después salí de la cárcel. Estuve un tiempo viviendo solo porque mi familia no quería saber nada. Apareció un pastor bautista que me llevó a un centro que él tenía y me empezó a discipular, me enseñó a orar, me enseñó a tener un devocional. Y a los 3 meses me preguntó, ¿qué quieres hacer con tu vida? Yo le dije, mira, Andrés Pons se llama. Si vos me hubieras preguntado el primer mes, te tenía una respuesta, ir a hacer plata con mi padre. Pero no quiero nada más que conocer al Dios que me salvó. Así es de que me dijo, en Argentina hay un instituto bíblico, y literalmente empezó a buscar ropa prestada, un bolso, 11 días viajando, cambiando de frontera en frontera en cada colectivo, y llegué hace aproximadamente 28 años.
3 años de instituto bíblico. Después llegó mis hermanos a los pies de Cristo, mamá. El más difícil por ser moral, tan moral, mi papá, un hombre muy religioso, católico. Y Dios tuvo que sacarle todo lo que él tenía de ídolo, que era su dinero, pero llegó a los pies de Cristo. Hermanos queridos, tenemos un Dios vivo y verdadero, vivo, que resucitó de los muertos. Ahora, no sé lo que será de la vida de este hombre. No sé si está vivo, pero este hombre jamás en su vida imaginó que predicándome ese evangelio, Dios iba a hacer una obra en mi vida. Hermanos, termino. Les resumo mi primer mensaje a mamá. No podía hablar por teléfono porque salía mucho dinero en ese momento, hace 28 años. Entonces grabé un cassette, en ese momento había un cassette, y lo envié. Y le resumí mi vida así. Le dije, madrecita querida, tus lágrimas no cambiaron mi vida. Tengo el mejor padre del mundo, no cambió mi vida. Hermanos preciosos, esfuerzos no cambiaron mi vida, ni psicólogo, ni terapeuta, ni centro de rehabilitación. Cambió mi vida cuando entendí mi condición de pecador perdido y cuando miré a esa cruz gloriosa de un Cristo que murió, derramó su sangre por el más vil pecador como yo, pero que resucitó al tercer día y tenemos la victoria asegurada porque es un Dios vivo. Vamos a dejar acá porque si no va a ser muy largo, pero en esta noche reflexionemos. Si no tienes a Cristo en tu corazón, si no has tenido ese encuentro personal con un Dios, es el momento que lo hagas. Es el momento que lo hagas. Porque es una relación personal. Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día. Vamos a terminar orando. Señor y Dios Santo, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por el libro de los Hechos, donde nos muestra esas verdades de un Dios vivo y gente que dio su vida por causa del Evangelio con tanta pasión. Danos ese corazón, Señor, para compartir un Cristo resucitado. Bendice mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Brillas en majestad, en tus manos está el tiempo y la